Bueno, pues volvemos a Montaigne. Retomamos hoy sus enseñanzas sobre cómo vivir, sacadas de ese estupendo libro que se titula así: Cómo vivir o una vida con Montaigne en una pregunta y 20 intentos de respuesta, de Sarah Bakewell. Y es que el libro, los ensayos de Montaigne y el propio Montaigne dan para mucho. En el capítulo anterior repasamos aproximadamente el primer tercio del libro, pero lo hicimos muy por encima, no te voy a engañar. Es un libro denso, con infinidad de enseñanzas, de las que yo elegí unas pocas nada más, porque de lo contrario la turra habría sido de las que hacen época. Y lo mismo va a suceder con el de hoy y, previsiblemente, con el tercer capítulo que necesitaremos para cerrar esta miniserie sobre este personaje tan especial. Así que te animo a tomártelos así, como un resumen necesariamente limitado. Y si te gusta lo que oyes, ármate de valor y lee el libro, aunque sea un pequeño tocho y pueda imponer un poco a priori. Hazlo a ratitos si es necesario, pero creo que realmente merece la pena. Dicho esto, por si no escuchaste el capítulo anterior, solo te recuerdo que el libro de Bakewell es su búsqueda de 20 respuestas a esa pregunta de cómo vivir en la obra de Montaigne. Un tipo que nació hace casi 5 siglos, pero que todas las generaciones que lo han leído desde entonces han creído que les hablaba a ellas. De alguna manera, sus vivencias y lecciones son tan humanas y a veces tan contradictorias que siempre encontramos formas de identificarnos con ellas. Ese cómo vivir no solo trata de la ética o la moralidad, sino que significa cómo llevar una buena vida, una que aprovechemos y que merezca la pena para nosotros y para el resto. En el primer capítulo hablamos básicamente de cómo él entendía que la mejor forma de vivir era despreocupándose de la muerte, porque cuando nos llegue, la naturaleza nos guiará por ese camino. Hablamos también de cómo Montaigne era completamente consciente de que nuestra perspectiva sobre el mundo está limitada y sesgada, y de cómo no debemos confiar demasiado en lo que creemos saber. Nos asomamos a la rara forma que tuvieron de criarle, alejado de su familia al nacer, y después con esa extraña regla de que solo podían hablarle en latín. Hablamos de su relación con los libros, de la importancia de leer mucho, pero de no poner a los autores, por importantes que sean, en un pedestal, de no comprarles todo el pescado, vamos, y de afrontar la lectura como una conversación con ellos, pensando en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y hablamos también de vivir con atención, con una curiosidad que nos lleve a querer saber más sobre el mundo, incluso aunque comprendamos que nos es imposible comprenderlo todo. Y a la vez de cómo apoyarnos en el estoicismo, el epicureísmo o el escepticismo para lidiar con los vaivenes de la vida. Bien, pues hoy vamos a seguir viendo algunas ideas más sobre cómo vivir. Y en nuestro recorrido vamos a revisar algunas partes más inspiradoras de Montaigne y otras que seguramente sean más criticables porque, nos guste o no, todas forman parte de la naturaleza humana. Empezando por una respuesta muy curiosa a la pregunta de cómo vivir. Ten una habitación privada en la trastienda. Toma ya. Esto de tener una habitación privada a la que retirarte cuando quieras mola, especialmente si tienes un castillo como el de Montaigne, pero pensándolo mejor, ¿y el lío que tiene que ser mantener un castillo? Imagínate para limpiarlo o para reparar cualquier gotera o, yo qué sé, que te entran a robar. Por eso, si Montaigne aún viviera, yo tendría un consejo para él, que lo asegurara con Tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Un seguro que hoy en día parece que venga del futuro, pero en realidad es porque el resto parecen estar aún en los tiempos de Montaigne. Desde hace unos meses, además, puedo hablarte de ellos con más conocimiento de causa, porque los contraté para el seguro de mi casa y la experiencia fue una pasada. Me encanta tener patrocinadores así. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a Tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo. Lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con i latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con Tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día.
¿Qué es eso de tener una habitación privada en la trastienda? Pues en parte puede ser una metáfora sobre la necesidad de conservar un espacio físico o mental propio para desarrollarnos nosotros mismos en la vida, pero en parte era también literalmente lo que hacía Montaigne. El tipo tenía una torre en su castillo, algo que por lo que sea no es fácil de imitar exactamente igual hoy en día, a la que se retiraba constantemente. Es más, leyendo sobre él es inevitable pensar que no solo buscaba su espacio, sino que buscaba huir de las responsabilidades domésticas del día a día. Podríamos decir que odiaba el trabajo que suponía gestionar su casa y sus viñedos. De hecho, cuando encontró esposa y se casó, hizo todo lo posible porque fuera su mujer la que se ocupara de la mayor parte de ello. Antes de casarse, eso sí, tuvo sus aventuras románticas y sexuales, de las que dejó algunas notas curiosas. Lo mismo hablaba de cómo para él una relación sexual debía ser recíproca y tanto el hombre como la mujer debían disfrutarla, algo, espero, obvio hoy para todo el mundo, pero no tan habitual entonces, como igualmente podía reconocer que la naturaleza no había sido muy generosa con él en lo que a tamaños se refiere. Es interesante también ver cómo no le daba ninguna vergüenza revelar este tipo de cosas en sus escritos sobre su vida, porque decía, literalmente, que nuestra vida es en parte estupidez, en parte sabiduría. Quien quiera que escriba sobre ella solo con reverencia y según las normas, se deja fuera más de la mitad. Tampoco se engañaba y entendía que sus amantes no siempre se entregaban en cuerpo y alma a él. A veces no ponían sus 5 sentidos o, como él decía en lo que es una metáfora perfecta de cómo él mismo afrontaba, por ejemplo, sus responsabilidades domésticas, sus amantes a veces se ponían a ello con una sola nalga. Menudo personaje Montaigne. Finalmente, como decíamos, acabó casándose como se casaba la gente en aquel entonces, en un matrimonio acordado entre las familias. Él tenía 33 años y ella 21. Lógicamente, ese tipo de matrimonios no son garantía de satisfacción para nadie, y aunque tampoco parece que tuvieran una relación desastrosa, probablemente era ligeramente insatisfactoria. Es más, en sus escritos, Montaigne apenas dejó referencias a su mujer, aunque una de ellas seguramente resuma todo. Decía: «Quien quiera que suponga, al verme mirar a veces con frialdad y a veces con amor a mi esposa, que cualquiera de las dos miradas es fingida, es un tonto». En estas cosas tampoco se cortaba mucho al escribir, como ves. Obviamente, entre aquello que no debemos aprender sobre cómo vivir de Montaigne está, sin duda, cómo relacionarse con una pareja. Como tantas otras cosas, su forma de ver a su mujer y a la mujer en general está absolutamente dominada por su tiempo. Como te decía cuando te hablé de la biografía de Richard Feynman hace bastante tiempo, da igual lo brillante que fuese una persona y las muchas lecciones que podamos sacar para nuestro presente, que en muchos aspectos lo que leemos son las memorias de dinosaurios, de gente que vivió en tiempos muy diferentes a los nuestros y que nuestro papel no deja de ser rescatar lo rescatable y señalar lo que creemos que hemos superado. Así me tomo yo, al menos, estas partes que pueden resultar tan incómodas de imaginar leídas hoy. Y si Feynman, que vivió en el siglo XX, sonaba como un dinosaurio a veces, imagínate un tipo que nació hace medio milenio. Las ideas dominantes por entonces hablaban de cómo lo adecuado en el matrimonio era que el sexo fuera lo más transaccional posible, sin espacio para el disfrute femenino, porque, igual que creía Aristóteles, demasiado placer podía hacer que la mujer perdiera la cordura. Y no solo la cordura, sino que se pensaba que podía perder la fertilidad. La Iglesia apoyaba esto, hasta el punto de que los manuales de los confesores de la época dictaban que un marido que se dedicaba a prácticas pecaminosas con su mujer merecía mucha mayor penitencia que si hacía exactamente lo mismo con cualquier otra persona. ¡Ole! En unos tiempos en los que estas eran las ideas predominantes sobre las mujeres, Montaigne, en parte de su forma de pensar, podía ser considerado incluso moderno. Dejó algunas cosas escritas que podrían ser perfectamente válidas hoy. Dijo, por ejemplo, que las mujeres no están equivocadas en absoluto cuando rechazan las normas de la vida que se han introducido en el mundo, ya que han sido los hombres quienes las han creado sin ellas. Creía que, por naturaleza, hombres y mujeres éramos iguales, que estamos creados con el mismo molde. Y aplicaba aquí su costumbre habitual de cambiar de perspectiva para entender mejor el mundo, lo que le permitía comprender que su visión de las mujeres debía ser tan parcial y tan poco fiable como las que ellas tenían de los hombres. Decía que somos en casi todas las cosas jueces injustos de sus actos, igual que ellas lo son de los nuestros.
Seguramente por una mezcla de todo lo anterior, Montaigne se tomó muy en serio lo de tener una habitación en la trastienda. De hecho, su mujer y él pasaban los días en zonas separadas del castillo, cada uno en su torre. En parte era una pequeña cobardía disfrazada de estoicismo, porque él mismo dice que deberíamos tener mujer, hijos, bienes y por encima de todo salud, si podemos, pero no debemos ligarnos a esas cosas con tanta fuerza que nuestra felicidad dependa de ellas. Así que lo de separarse de ella y de sus hijas, que eran criadas junto a la madre, tal vez era una manera de protegerse del dolor de una posible pérdida, pero es inevitable pensar que, aunque quizás si buscara el desapego para no quedar demasiado herido, a la vez se garantizaba que tenía el espacio que necesitaba para pensar y escribir y, básicamente, estar a su bola. Y de paso, se escaqueaba cuanto podía de sus responsabilidades. Él mismo lo reconocía. Odiaba hacer las cosas que le aburrían y se rendía a ello, hasta el punto de que era consciente de que a veces la gente se aprovechaba de él. Sus sirvientes podían robarle o engañarle y él prefería pagar ese precio que desperdiciar su tiempo controlando cada céntimo. Para mí, en todo esto de tener una habitación en la trastienda, Montaigne nos deja lecciones sobre qué imitar y qué evitar de él. Personalmente, creo que ese desapego hacia quienes quieres es una forma poco funcional de estoicismo porque estamos hechos para ser sociales y sentir cosas los unos por los otros. Para mí, eso es de las cosas a evitar. Al mismo tiempo, pienso que la vida adulta tira de nosotros en muchísimas direcciones a la vez y es fácil que no dediquemos tiempo a ser nosotros, a perseguir nuestra curiosidad o a desarrollarnos de la manera que nos gustaría. Y como creo que solo tenemos una vida y que dura lo que dura, me parece fundamental tener ese cuartito en la trastienda, aunque sea metafórico. Asegurarnos de tener algo de tiempo de vez en cuando para sacar la cabeza de las rutinas del día a día y perseguir otras cosas. Pero no estamos aquí para hablar de lo que pienso yo, sino para conocer más lecciones para la vida de Montaigne. Y si esta respuesta era un monumento al individualismo y en parte a la frialdad, la siguiente es más bien todo lo contrario. Sé sociable, convive con los demás. A pesar de lo que pudiera parecer, Montaigne no era ni se consideraba introvertido. Le encantaba mezclarse con los demás y disfrutaba de la conversación. Decía, de hecho, que prefería perder la vista al oído o a la capacidad de hablar porque conversar es mejor que los libros. Él creía que a través de las conversaciones era la mejor forma de salir de nuestros pequeños mundos privados. Decía literalmente que todos estamos acurrucados y concentrados en nosotros mismos y nuestra visión se ve reducida a la punta de nuestra nariz. De hecho, le encantaba el debate abierto y sin tabús. Decía que ninguna opinión le ofendía ni asombraba por muy diferente que fuera de las suyas. Eso sí, no soportaba las conversaciones triviales. Y odiaba además cuando alguien en una cena o encuentro entre amigos se marcaba un monólogo y acaparaba la atención sin dejar participar al resto. También estaba incómodo en los entornos más formales, en los que la conversación era superficial, hasta el punto de que se aburría y divagaba y era incapaz de aportar nada. No tenía capacidad para eso que los estadounidenses llaman el small talk, esas conversaciones banales a las que nos enfrentamos de vez en cuando y que, aunque pueden parecer inútiles, son un arte en sí mismas. Montaigne se lamentaba de lo mal que se le daban porque era consciente de que esas conversaciones son la puerta para otras mucho más interesantes y distendidas. Pero más allá de esa pequeña incapacidad para dar palique, Montaigne realmente vivía abierto a los demás. Tenía un universo privado, pero al que todo el mundo era bienvenido. Y llevaba esa forma de ser al extremo. Él vivió años realmente peligrosos en Francia por las guerras de religión entre católicos y protestantes, a los que se llamaba hugonotes, como veremos enseguida. En aquella época, lo habitual entre los nobles era fortificar sus castillos y cerrar las puertas, porque en cualquier momento fanáticos, criminales o soldados podían llegar y saquear o matar a quienes vivieran allí. Pero Montaigne no quería ser su propio carcelero. Se resistía a vivir con ese miedo y además creía firmemente que manteniendo las puertas abiertas y siendo hospitalario con quienes pasaran, estaba más seguro. Solía citar a Séneca, que decía que los lugares cerrados invitan al ladrón. El asaltante pasa junto a lo que está abierto. Una apuesta arriesgada que le salió bien en muchísimas ocasiones. En el fondo, era una apuesta por la confianza.
Algo que le obsesionaba eran las situaciones en las que un vencedor y un derrotado se veían frente a frente, ya fuera en un duelo, en la guerra o en un asalto en pleno bosque, como uno que él mismo sufrió y en el que, mientras sus asaltantes discutían si, además de quedarse con todo lo que le estaban robando, debían secuestrarle para pedir un rescate, él se dio cuenta de que lo más probable era que fuesen a pedir una cifra demasiado alta que nadie pagaría y que eso significaría su muerte. Así que, ni corto ni perezoso, decidió interrumpirles en sus discusiones y decírselo tal cual, que nadie iba a pagar por él y que se ahorraran el esfuerzo, básicamente. Al parecer, según cuenta él, así se ganó la confianza de sus atracadores, que entendieron que decía la verdad y le liberaron, incluso devolviéndole parte del dinero. Yo esto no sé si creérmelo mucho, pero bueno. El mensaje no deja de ser el mismo. La confianza y la sinceridad son las mejores armas para resolver conflictos. No se trata de que el vencido se rinda sumisamente, ni de que el vencedor dé una compasión que no tiene, sino que si ambos son valientes y sinceros, el camino más lógico es el de no derramar más sangre. Bakewell, de hecho, pone un ejemplo moderno para ilustrar esto, la famosa escena de la plaza de Tiananmen en 1989. Seguramente hayas visto las imágenes en algún momento, cuando los tanques avanzan para disolver una manifestación y un hombre, con una absurda bolsa de supermercado, se planta tranquilo y quieto frente a ellos y los obliga a parar con su simple presencia. Seguramente, si el hombre se hubiese acobardado o al contrario se hubiese puesto a chillar y a provocar al conductor del primer tanque, a este le habría sido mucho más fácil matarle. Como te decía, yo esto no sé si se lo compró a Montaigne del todo, porque creo que hay un sesgo de supervivencia en el sentido más literal posible en todo este tema. ¿Cuántos de quienes han tenido actitudes similares acabaron aplastados por el tanque de turno? Sin embargo, sí creo que hay algo muy poderoso en esta confianza en los demás que rezuma Montaigne y en la dignidad de seguir confiando incluso en las situaciones más extremas. Y es que si vivimos así, si metafóricamente nos abrimos a otros o abrimos las puertas de esos castillos que ninguno de nosotros tenemos en realidad, aun sabiendo que alguno de vez en cuando se aprovechará de nosotros o nos dañará, lo cierto es que damos muchas oportunidades para que sucedan cosas buenas. Y suelen suceder. Alguien que ha pasado por este podcast y que suelo mencionar con frecuencia, Ramón Nogueras, suele hablar de cómo hay estudios que demuestran que hay una serie de actitudes y comportamientos que generan eso que llamamos buena suerte y que en realidad tienen mucho que ver con la extroversión, porque cuando nos abrimos a otros generamos muchas oportunidades de que sucedan cosas buenas, y con el optimismo con el que nos explicamos aquello que nos sucede. Te dejaré algún enlace en las notas por si quieres profundizar en ello. De alguna manera, en otra de sus maravillosas contradicciones, pese a querer su cuartito en la trastienda, huir de sus responsabilidades domésticas y no relacionarse demasiado con su mujer, Montaigne pensaba que todos nosotros pertenecemos a algo mucho mayor y compartido, no solo entre los humanos, sino con todos los demás seres vivos. En una cita que parece más sacada del verano del amor que del siglo XVI, Montaigne decía que existe un cierto respeto y un deber general de la humanidad que nos une no solo a los animales, que tienen vida y sentimientos, sino también a los árboles y a las plantas. Les debemos justicia a los hombres y compasión y amabilidad a otras criaturas capaces de recibirlas. Existe una relación entre ellos y nosotros y una obligación mutua. La verdad es que solo le faltó cerrarlo con un «haz el amor y no la guerra». Para mí, sin embargo, lo más importante de toda esta respuesta sobre ser sociables es que, relacionándonos con otros, podemos salir de nuestras propias mentes, aunque solo sea por un momento, dejar de ser el centro absoluto de nuestro universo y tomar su punto de vista. Te he hablado hasta la saciedad del «Esto es agua» de David Foster Wallace y no voy a repetirme, pero rima muchísimo con esto, porque en el fondo de lo que trata es de cómo salirnos de esos pensamientos automáticos y rutinarios que nos llevan por la vida sin pararnos a tomar el punto de vista de los demás y hacernos más empáticos. Pero además es que, al hacerlo, comprendemos mejor el mundo. Y en parte de eso trata la siguiente respuesta de Bakewell a la pregunta de cómo vivir, que es despierta del sueño de la costumbre. Ver las cosas desde la perspectiva de otros es algo que podemos hacer de manera más o menos instintiva, pero también es una habilidad que podemos cultivar. Igual que los filósofos griegos se obligaban a imaginar que veían a la humanidad desde las estrellas para hacerse una idea de lo pequeña e irrelevante que era su vida, a Montaigne le encantaba saltar de perspectiva para salirse de la costumbre,
porque acostumbrarnos a las cosas las hace más aburridas, nos insensibiliza frente a ellas. Su truco favorito era hacer listas de costumbres exageradamente distintas de todas las partes del mundo, como cuando los galos de Asterix decían aquello de «están locos estos romanos». Montaigne escribió 2 ensayos completos sobre costumbres, donde hablaba de países en los que las mujeres orinaban de pie y los hombres agachados, donde se amamantaba a los niños más de 12 años o donde se consideraba fatal amamantarlos el primer día de su nacimiento, donde se suponía que debías matar a tu padre a determinada edad, o donde se llevaba el pelo largo por delante y corto por detrás, en lugar de al revés, como era costumbre en Francia. Y es que cada cultura se toma a sí misma como modelo. Si vives en un país donde los dientes se ennegrecen como símbolo de belleza, te parece obvio que cuanto más oscuros, más bellos son. Y recordarse estas pequeñas diferencias permitía a Montaigne liberarse de los sesgos culturales de nuestros pequeños mundos. En parte, su interés por estos cambios de perspectiva vino de observar a unos individuos que trajeron de una tribu brasileña a Francia y que se asombraban ellos mismos con la forma de vivir de los franceses. El descubrimiento de América, por aquel entonces, era lo más parecido a haber llegado a otro planeta. Cuando nació Montaigne, la mayoría de los europeos habían llegado a aceptar que realmente América existía y que no era una fantasía, un rodaje de Kubrick o algo por el estilo. Algunas personas empezaban a comer pimientos picantes y chocolate o a fumar tabaco. Como muchos otros de su tiempo, Montaigne estaba fascinado con América y recogía todo tipo de recuerdos en un gabinete de curiosidades que tenía en su torre. De hecho, en un ensayo describe a los de aquella tribu brasileña con una lista de negativos deseables, que lo mismo te suena a algo. Es una nación en la cual no hay tráfico, ni conocimiento de las letras, ni ciencia de los números, ni nombre para un magistrado o para la superioridad política, ni costumbre de servidumbre, ni riqueza o pobreza, ni contratos, ni sucesiones, ni particiones, ni ocupaciones más que las ociosas, ni respeto por otro parentesco que el común, ni ropas, ni agricultura, ni metal, ni uso alguno para el vino o el trigo. Las palabras que significan mentira, traición, disimulo, avaricia, envidia, denigración, perdón, son desconocidas. Este recurso de la enumeración negativa era una forma muy usada en la literatura clásica y que siguió usándose después. La idea en el fondo era que la gente era mucho más feliz cuando vivía una vida despejada, cercana a la naturaleza, como Adán y Eva en el jardín del Edén. Séneca, por ejemplo, fantaseaba con un mundo en el que la propiedad no se acumulase, donde las armas no se usaran para la violencia y no hubiese alcantarillas que contaminasen las calles. Un poco más y acaba escribiendo Imagine, de John Lennon. Tampoco es que Montaigne romantizase la vida de los indígenas. Era consciente de que cometían tantas atrocidades y errores como los europeos, pero por sus diferencias, para él, eran un espejo perfecto en el que mirarse, comprender realmente cómo somos y despertar de nuestro sueño autocomplaciente. Hemos dicho un par de veces que a Montaigne lo interpreta cada generación en su propia clave, y cuando llegaron los románticos de finales del siglo XVIII, vieron en ese deseo de despertar de nuestro sueño complaciente algo revolucionario. El romanticismo daba prioridad absoluta a los sentimientos, cuanto más desaforados e intensos mejor, y a romper con las tradiciones y las reglas clásicas. Muchos de aquellos autores descubrieron fascinados a Montaigne y devoraron sus ensayos, pero la mayoría acabaron decepcionados porque la siguiente respuesta a cómo vivir que encuentra Bakewell es «vive con moderación». Montaigne desconfiaba de quienes tenían la ambición de ser más que el resto. Creía que quienes trataban de elevarse por encima de los demás, de superar los límites humanos, acababan perdiendo su humanidad y hundiéndose. Eso pensaba él de un poeta italiano llamado Tasso, al que muchos románticos admiraban, y al que visitó en un manicomio y que creía que acabó allí por tratar de sentir todo más intensamente que el resto de los mortales. Decía que el arquero que se excede del blanco falla tanto como aquel que no lo alcanza. Un poco más e inventa el concurso aquel de El precio justo, aquí el amigo. Pensaba que ser realmente humano significaba vivir apropiadamente, es decir, dando a cada cosa el valor que tiene y comportándose como debe hacerse. Decía que la verdadera grandeza del alma estaba en la mediocridad, por extraño que suene, pero porque para él eso significaba aceptar que cada uno de nosotros somos como los demás. Y aunque esto pueda sonar poco inspirador, hay que ponerlo en el contexto de los tiempos en los que vivió.
Más concretamente, en el contexto de esas guerras religiosas que mencionamos antes, en las que el extremismo radical dio lugar a las mayores crueldades humanas. De ahí que, además de esto de vivir con moderación, a la pregunta de cómo vivir, Montaigne bien podría haber respondido: conserva tu humanidad. Así de mal estaban las cosas por entonces. El 5 de agosto de 1570, el Tratado de Paz de, a ver si lo digo bien, Saint-Germain-en-Laye, o algo así más o menos, ponía fin a la tercera de las guerras entre católicos y protestantes en Francia y en el Reino de Navarra. Pero aquel fue un acuerdo de los que no dejan contentos a nadie. Los protestantes no lo estaban porque sentían que no lograban suficiente y los católicos tampoco porque creían que cedían demasiado. 2 años después, el miedo y la ira se apoderaron de todos ellos una vez más, pero con un fanatismo mayor al que nunca habían conocido. La historia es larga y no te la voy a contar con detalle, pero quédate con que en los festejos de una boda real, la que tuvo lugar entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois, alguien trató de matar a Coligny, que era el principal líder protestante, y como quiera que éste sobrevivió, al rey le pareció buena idea ordenar que sus soldados remataran la faena. En un alarde de moderación, estos le cortaron la cabeza, que fue embalsamada y enviada como souvenir al Papa de Roma, mientras que el resto del cuerpo fue arrojado por la ventana a la calle, donde una multitud católica lo quemó y desmembró. Todo muy civilizado, como ves. A partir de ahí se desató el caos. Temerosas de la reacción protestante, bandas de católicos decidieron recorrer París y asesinar y quemar las casas de cuantos protestantes creían encontrar, y digo creían porque tampoco se paraban a investigar mucho. Aquello se conoció como la matanza de San Bartolomé, y en unos meses dejó 5.000 muertos en París y unos 10.000 en toda Francia, en lo que fue un punto de inflexión. A partir de entonces, las guerras fueron más anárquicas y tendentes al fanatismo. Entre la muerte y el caos, tanto católicos como protestantes se convencían cada vez más de que el apocalipsis estaba cerca y de que aquella era una batalla crucial entre el bien y el mal. Creían que esos eran los últimos días, que el fin del mundo estaba cerca y que no era el momento de andarse con tonterías si uno quería ganarse el cielo. No había duda, además, ya que el ejército del demonio en la tierra era cada vez más numeroso. Al menos eso parecía deducirse del aumento espectacular del número de brujas en aquellos años. A pesar de que eran quemadas y ajusticiadas tan pronto como se las descubría, el diablo parecía reemplazarlas aún más rápido. Ante una amenaza tan extrema, muchos decidieron que no había tiempo para grandes juicios. La brujería era tan seria y tan difícil de detectar que no se podía andar uno con tibiezas legales, así que bastaba con los rumores públicos. Si mucha gente pensaba que una mujer era una bruja, aquello era suficiente para justificar la tortura. Y en esa tortura y en otro tipo de pruebas realmente crueles que se hacían, la mayoría acababa confesando o demostrándose que era una bruja. Y así cada vez se detectaban más de ellas, en lo que era una prueba irrefutable de que aquello era una crisis que había que seguir atajando. En ese contexto, unirse a la violencia en masa era casi una obligación, era hacer ver a Dios que estabas de su lado. Y mientras yo leía todo esto, confieso que mi cabeza hizo una conexión un poco perturbadora, porque hemos hablado mucho del ellos y el nosotros en el podcast, de la polarización y la división social y de la moralización de la sociedad. Pero hasta ahora no había pensado en cómo eso se manifiesta de forma mucho más brutal, cuando la gente tiene la sensación de que su mundo puede estar acabando. Y no tiene por qué ser en sentido literal, o sí. Pero últimamente nuestro mundo se asoma a debates más o menos apocalípticos sobre el cambio climático, el impacto de la inteligencia artificial o un nuevo orden mundial. Y leyendo lo que vivió Montaigne en esos años, la verdad es que da un poco de miedito la combinación. Pero bueno, lo cierto es que aunque mucha gente cayó en esa irracionalidad y violencia colectivas, no todo el mundo lo hizo. El propio Montaigne mantuvo sus puertas abiertas, esa confianza en la humanidad y hasta arriesgó su reputación hablando en contra de la tortura y de los juicios a las brujas, en parte por su fascinación por el estoicismo, que le llevaba a aceptar los tiempos tal y como eran, aquello del amor fati, amor por el destino, del que hemos hablado alguna vez. Y también le movía la creencia de que la historia no se repite pero rima, que el mundo sigue ciclos de decadencia y rejuvenecimiento y que, tras aquel caos y aquel sufrimiento, se calmarían las aguas. Es más, él creía que en 100 años nadie se acordaría de aquellas guerras y decía algo que también hemos mencionado alguna vez por aquí, que quienes viven el presente creen que su tiempo es el más grave, el peor o el más importante que ha existido. Y lo cierto es que tenía bastante razón.
En mitad del ruido de aquellos miles de muertos, la vida más o menos continuaba. La gente siguió adelante como pudo y no llegó el Armagedón. Una generación siguió a otra, gente como Montaigne ayudó a que todo el mundo recuperara la cordura, y pasados unos años, para la mayoría, aquellas guerras fueron solo un apunte en los libros de historia y también una lección de estoicismo bastante poco útil para muchos a principios del siglo XX, cuando parecía que el progreso y la libertad humanas eran evidentes y no corrían peligro alguno. Gente como el escritor Stefan Zweig, que nació en 1881, no veían en su juventud motivos para que el mundo retrocediese. Asumían, como hemos asumido muchos, que la prosperidad y la libertad simplemente seguirían aumentando. Y en otro ejemplo de cómo leer a Montaigne depende de los tiempos que uno vive, Zweig llegó a criticarlo de joven por su desapasionamiento. Pero, como todos tristemente sabemos, aquella generación estaba equivocada. Igual que Montaigne, Zweig creció en un mundo lleno de esperanza y vio cómo iba degenerando. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, pero la llegada del nazismo le obligó a emigrar varias veces. Se sintió indefenso y desamparado y solo pudo mantener la cordura a base de escribir. Fue entonces cuando volvió a leer a Montaigne y encontró que sus dos mundos eran asombrosamente parecidos. Pasó de la crítica a destacar su lucha por mantener la libertad interior, la de pensar lo que uno quiere, la de dejar las puertas abiertas y confiar en los demás mientras el mundo arde. Hasta el punto de que Zweig acabó extrayendo de los ensayos de Montaigne una serie de normas generales, una especie de mandamientos que se conocen como las 8 libertades. Liberarse de la vanidad y el orgullo, que es tal vez lo más difícil. Liberarse del miedo y la esperanza, de las convicciones y de los partidos, de las ambiciones y toda forma de codicia. Vivir libre, como la propia imagen reflejada en el espejo, del dinero y de toda clase de afán y de concupiscencia, de la familia y el entorno, de fanatismos, de toda forma de opinión estereotipada, de la fe en valores absolutos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me ha quedado la sensación de que ha sido un poco más denso de lo habitual, pero espero que te haya gustado. En cualquier caso, Kaizen volverá la semana que viene con otro tema distinto, como siempre. Pero hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco muchísimo, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.